para calentar el agua, para procesos de electrólisis, sistemas híbridos solar fotovoltaico, sistemas híbridos que combinan termosolar, hidrógeno y otras fuentes, ¿no? El que se llama la Milpa Maya es un proyecto multidisciplinario que trata de atender distintos aspectos de la milpa, y en energía renovable lo que queremos hacer es un sistema de bombeo de agua, de riego, pero que sea portátil, o sea que lo puedan llevar a distintas zonas de las milpas para poder atender el riego, ¿no? Ahora, el otro doctor que trabaja en esta línea de energía, de sistemas híbridos de energía, es el doctor Víctor Manuel Ramírez. Él trabaja como en el modelado de estos sistemas híbridos de energía, la gestión de la energía producida en las distintas tecnologías de energía renovable. También estamos desarrollando un carrito eléctrico. Aquí pueden ver un carrito que tiene su panel solar, y lo vamos a combinar con la tecnología del hidrógeno, como decía el doctor Wadi hace ratito. Entonces, además, uno de los problemas que está sufriendo el litoral, específicamente el Caribe mexicano, es la invasión del pez león. Es un pez que se usaba que es de origen asiático y que en Estados Unidos se usaba en los acuarios, pero resulta que vino un huracán y se liberaron hacia el mar. Entonces comenzaron a propagarse por todo el Golfo de México y el Caribe, porque no tienen una especie que se los coma. Entonces comenzaron, y además son una especie muy voraz que se come a los demás pececitos, entonces ya son una plaga. Entonces la unidad de energía está desarrollando este submarino que tiene la capacidad de identificar al pez león y atraparlo. Y este submarino, este vehículo autónomo, funciona con baterías, pero para recargarse está conectado a una estación. Bueno, aquí no se ve bien, pero esta es un catamarán donde sube el submarino y por inducción se carga. Y la fuente de energía que tiene este catamarán son unos paneles solares, una turbina eólica y un generador maremotriz. Todo ese sistema híbrido carga las baterías de este submarino que tiene la capacidad de atrapar al pez león. Ya por último, en sistemas de tecnología electroquímica para la energía, lo que queremos atender son nuevos materiales para baterías, para celdas de combustible, para electrolizadores, y estos electrolizadores utilizarlos para producir hidrógeno, y el hidrógeno es una manera de almacenar la energía, ¿no? Como los sistemas fotovoltaicos, los sistemas eólicos son intermitentes, no funcionan cuando no hay luz o no funcionan cuando no hay viento. Una manera de almacenar su energía es a través de ya sea baterías o generando un vector energético como puede ser el hidrógeno. Entonces, la doctora Beatriz trabaja en materiales, en el desarrollo de prototipos. Estamos produciendo, como a lo mejor ustedes también han visto estas arribaciones de sargazo. A partir de sargazo estamos generando partículas de carbono nanoestructurado, dopado con nitrógeno, que sirve como materiales catalíticos para este tipo de celdas de combustible. Y específicamente yo trabajo en celdas de combustible de alcohol directo, que estos dispositivos pues les voy a ir platicando un poco más adelante cómo funcionan. En términos generales son como cualquier batería, como que tienen un ánodo, un electrolito y un cátodo, solo que en vez de las baterías, aquí que las baterías funcionan como combustible el mismo electrodo, aquí uno alimenta un combustible y estas baterías van a funcionar siempre que les alimentes un combustible. Entonces, en una celda de alcohol, en el ánodo se oxida el alcohol a CO2, como está en esta reacción electroquímica, y en el cátodo el oxígeno se reduce para formar agua. Entonces, en términos generales, esta celda puede utilizar un alcohol como el etanol,
oxígeno del aire, genera CO2 y agua. Pero en este proceso también generó una corriente eléctrica que nos sirve para desarrollar un trabajo eléctrico que puede ser prender una lámpara, prender el celular como el que tiene el amigo que está allá atrás viendo, o cualquier cosa, ¿no? Entonces, trabajamos desde el desarrollo de los materiales, el desarrollo de la arquitectura de la celda a través de la simulación de los canales de flujo por los cuales circula el combustible y el oxígeno dentro de estos dispositivos. Aquí vemos algunos dispositivos ya desarrollados en nuestra unidad, ¿no? También la doctora Daniela Pacheco trabaja en esta línea de energía y ella se dedica principalmente a desarrollar este tipo de materiales. Se llaman supercapacitores, que tienen la capacidad de almacenar grandes cantidades de carga, ¿no? Más que los capacitores convencionales. Entonces ella desarrolla desde los materiales basados en carbonos como grafeno o carbonos dopados con óxidos metálicos o carbonos combinados con polímeros electroconductores, y desde esos materiales que los vemos de esta forma hasta dispositivos como estos. Pues estas son las actividades que desarrollamos en la unidad de energía renovable, y ahorita les voy a presentar algo de la charla que estaba planificada. Entonces, la charla que voy a hablar es un poco sobre las celdas de combustible que estoy trabajando. Voy a hablar un poco de cómo se está moviendo el tema de energía, y específicamente ya más adelante sobre cómo desarrollamos la celda y las pruebas que le hemos hecho. Bueno, esta imagen seguramente todos la han visto, es de la NASA, todos luego la bajamos de ese sitio para nuestras presentaciones, pero lo importante de esta imagen es ejemplificar o dar a conocer qué tanta energía requiere el mundo ahora. Realmente pueden ver que prácticamente en casi todo el mundo está consumiéndose energía eléctrica. Hay zonas que tienen que ver con los países desarrollados donde se consume más, que estamos hablando de la costa este de Estados Unidos, Europa y toda esta parte de Japón y China y la India, que es donde están desarrollando las grandes compañías de electrónica en este momento. Entonces, ¿cómo va a ser el desarrollo del consumo energético en el mundo en los próximos años? Pues no va a variar mucho de lo que está ocurriendo ahora, ¿no? O sea, realmente la inversión en energía son inversiones muy costosas, se necesita mucho dinero. Por ejemplo, una refinería puede durar 50 años la inversión, una termoeléctrica no las podemos estar cambiando a cada rato porque son muy costosas, pero sí hay tendencias que se van modificando, ¿no? Entonces, como vemos, de 1990 a 2040 vamos a ver, justamente por ese desarrollo económico que están teniendo los países de Asia o de la OECD, vamos a ver un incremento en el consumo de distintas fuentes de energía renovable. La nuclear va a seguir creciendo, el carbón va a crecer pero se va a estabilizar, pero los combustibles líquidos basados en petróleo o gas natural seguirán creciendo, ¿no? Entonces, del 2011 al 2040 la distribución del consumo energético va a seguir prácticamente igual, ¿no? Porque les decía que las inversiones son difíciles de cambiar rápidamente. Sin embargo, pues vamos a ir viendo crecimientos en fuentes renovables de energía
justamente porque estas otras son grandes productoras de gases de efecto invernadero. Entonces, en términos de la electricidad por el combustible utilizado, pues veremos que se va creciendo a gas natural, se va cambiando de combustibles líquidos o combustóleo o diésel a gas natural. Las renovables siguen creciendo un 10%. Contrariamente a lo que se piensa, el nuclear no se va a abandonar, sino que se usan tecnologías más seguras, y el carbón seguirá siendo, sobre todo en Asia, jugando un papel muy importante, aunque si se dan cuenta y han visto las noticias, China está instalando algo así como 10 campos de fútbol en paneles solares por día, ¿no? Es una gran cantidad de paneles solares. Ellos quieren convertir su economía a paneles solares. Entonces, el consumo energético, los países desarrollados ya están llegando como a una meseta. En cambio, en Asia o los países como México o otros países que no pertenecen a la OECD, seguirá creciendo su consumo por su desarrollo, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que vimos en la primera, los grandes consumidores de energía. Nosotros no somos de los grandes consumidores de energía. ¿Cómo es el consumo en México? Principalmente de petróleo y otros líquidos, gas natural, carbón, y aquí tenemos las hidroeléctricas en Chiapas y renovables, ¿no? Tenemos muy poco de nuclear, nada más tenemos Laguna Verde, no le hemos apostado mucho a la nuclear. Y por fuente, pues seguimos dependiendo de los combustibles fósiles, ¿no? La energía renovable, principalmente en México, son las hidroeléctricas, el viento, geotérmica, y el solar está creciendo. Aquí ponían 0, pero realmente ya va creciendo. Entonces, todas estas fuentes renovables de energía, como la eólica, la fotovoltaica, entre otras, estas son las más maduras, ¿no? Tienen un problema, que es la intermitencia. Como les platicaba, no todo el día tenemos una corriente suficiente de aire como para mover un generador, o no todo el día tenemos sol. Entonces, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo tener un balance? Entonces, nosotros estamos trabajando en generar el hidrógeno como una fuente de almacenamiento a través de la electrólisis del agua. O sea, utilizar estas fuentes de energía, utilizar parte, lo que se requiere interconectado a red, y el excedente utilizarlo para producir hidrógeno, almacenar este hidrógeno y después convertir el hidrógeno a energía eléctrica útil a través de las celdas de combustible. Estas celdas de combustible, además de hidrógeno, pueden utilizar alcoholes de bajo peso molecular como el metanol, el etanol, etc. Y en esta parte es justamente la que estoy trabajando. Entonces, la idea es tener un sistema así, renovable. Tienes sol, viento, hidroeléctrica, produces hidrógeno, consumes energía y obtienes agua y regresas al ciclo. Y lo importante de las celdas de combustible es que estas convierten directamente la energía química del hidrógeno o de los alcoholes a electricidad. Esto lo hace a través de reacciones electrocatalíticas, como vimos en la celdita anterior. En cambio, un sistema convencional, lo que hacemos es que la energía química del combustible la convertimos en calor a la hora que lo quemamos, y luego ese calor nos sirve para generar vapor de agua, y el vapor de agua de alta presión lo usamos en una turbina, como nos mostró el ingeniero en la plática anterior, para generar movimiento y ese movimiento poder generar electricidad. Entonces, esas son muchas conversiones y cada una tiene una eficiencia muy lejana al 100%. Entonces, en términos generales, hay una caída de eficiencia muy alta comparado a las celdas de combustible, que su eficiencia termodinámica es de alrededor del 90%. Entonces, en estos dispositivos electroquímicos, la termodinámica no es una limitante, más bien
La limitante son los materiales con que ahora están construidos los electrodos, los materiales que se utilizan como electrolito, las membranas, y la misma arquitectura del dispositivo. Entonces, regresando a lo que platicaba hace rato, ¿cómo funciona una celda de combustible? Tiene un ánodo, un electrolito y un cátodo. En el ánodo, el combustible, en este caso hidrógeno, se oxida, se generan protones y electrones. Los protones se mueven del ánodo al cátodo a través de esta membrana polimérica, que es conductora iónica, pero es aislante eléctrico. Y los electrones nos sirven para generar esta corriente que nos da el trabajo eléctrico. En este esquema, pues prende el foquito. Ya en el cátodo, oxígeno proveniente del aire reacciona con los protones y los electrones y obtenemos agua. Esto no es nuevo, comenzó su boom en los años 60 y comenzó cuando la compañía DuPont preparó o desarrolló esta membrana, la membrana de Nafion, que es un polímero perfluorinado con ramificaciones en las cuales tienen grupos sulfónicos, y a través de esos grupos sulfónicos es que ocurre este movimiento de los protones. Eso permitió trabajar a mayores temperaturas y con mayores densidades de potencia. Ya hay compañías que inclusive están construyendo automóviles, ¿no? Ya ven prototipos, bicicletas, etc., ¿no? Dispositivos ya grandes que producen 50 kilowatts, 75 kilowatts, inclusive hasta 1 megawatt, ¿no? Entonces, esto era lo que les decía. Miren la eficiencia termodinámica de una celda de combustible comparado contra una máquina térmica que sigue el ciclo de Carnot. Entonces, a bajas temperaturas vemos una gran diferencia de eficiencia. Entonces, por eso es que son muy interesantes estos dispositivos. Entonces, además del hidrógeno, se pueden utilizar estos combustibles como metanol, etanol, propanol. Estos combustibles tienen la misma o una densidad energética muy parecida a la gasolina y ofrecen la ventaja de que, como son combustibles líquidos, puedes utilizar la infraestructura que se utiliza actualmente para las gasolinas. Es más fácil portar o llevar en un tanque un litro de etanol o 20 litros de etanol que llevar 20 litros de hidrógeno. Para llevar hidrógeno se requiere un dispositivo especial, un tanque criogénico o un tanque de alta presión. Entonces, por eso estas celdas de alcohol directo han llamado mucho la atención. Este esquemita es el que les mostré hace rato. El alcohol se oxida en el ánodo, el oxígeno se reduce en el cátodo, y por cada celda podemos obtener alrededor de 1.144 volts. Si ustedes necesitan tener un mayor voltaje, lo que deben hacer es poner varias celdas en serie, y si quisieran incrementar la corriente, tendrían que incrementar el área del electrodo. Ese es más o menos el diseño. Aquí está la membrana, aquí se depositan sobre estos materiales de carbón, que son unos difusores, se deposita un catalizador, y estos son los platos bipolares que, además de conducir la corriente, tienen la función de distribuir bien o de manera homogénea el combustible y el oxígeno sobre los electrodos, que son estas capas catalíticas que vemos aquí. ¿Ya? Así es como se ven las distintas piezas. Este es el plato bipolar. Estos son los canales de flujo que les menciono. Por ahí fluye el combustible. Esta es la membrana, que se ve como que fuera un acetato o una bolsita así transparente, ¿no? Pero esa es muy importante. El difusor es una telita de carbón, y el catalizador es un material usualmente de nanopartículas de platino, que tienen alrededor de 3 a 5 nanómetros, como vemos aquí en los puntitos negros, depositados en partículas de carbón, pues alrededor de 30 a 40 nanómetros. Y esos son los que realmente hacen el trabajo.
Entonces, los platos bipolares que tienen la función de distribuir homogéneamente el combustible y el oxígeno en los electrodos son muy importantes y se han diseñado distintas arquitecturas. Aquí vemos que se alimenta en un canal recto, en serpentín. Inclusive se ha tratado de simular el fenómeno, la misma arquitectura que tienen las hojas de los árboles, con tal de que tengamos un mejor uso o un uso eficiente del combustible en estos dispositivos. Para evitar sistemas auxiliares como bombas o compresores, lo que se está buscando es que además estas arquitecturas tengan la capacidad de tomar el oxígeno del aire y también tengan la capacidad de autoalimentarse. Entonces aquí vemos un plato bipolar que toma oxígeno del aire a través de estas rejitas y lo distribuye a través de todo el plato. Esta es la curva de caracterización de una celda de combustible en la cual registramos la caída de tensión de la celda con respecto a la corriente que le demandamos. Idealmente una celda debería tener un voltaje de 1.2 volts, pero a la hora que la caracterizamos vemos esta caída de potencial. Y esta se debe a varias cosas: a la actividad que tienen los electrodos, a la actividad catalítica, a las resistencias óhmicas que tiene la celda en distintos puntos, los conectores eléctricos, la resistencia de las especies iónicas a moverse dentro de la membrana, y a procesos de transferencia de masa, es decir, qué tan fácil puede llegar el combustible o el oxígeno a los sitios catalíticos que conforman a la celda. Entonces, una manera de diseñar estos platos bipolares es a través de la dinámica computacional de fluidos, que prácticamente sigue estos tres pasos. Primero, hacemos un proceso de preprocesado, diseñamos una geometría, la discretizamos, es decir, la dividimos en pequeños fragmentos, ponemos las condiciones de frontera y utilizamos un método de cálculo que se llama volumen finito, y por último procesamos los resultados. Las ecuaciones que se resuelven aquí son las ecuaciones de continuidad, de momento, que se conocen como ecuaciones de Navier-Stokes, y lo que hacemos es, como les decía, diseñamos una arquitectura con distintas características. Aquí diseñamos, esto es un ánodo de una celda de combustible. Aquí hicimos un cátodo autorrespirable, ¿no? Hacemos distintos parámetros para el diseño mecánico, hacemos un ejercicio paramétrico, análisis paramétrico. Aquí tenemos esta arquitectura con canal rectos, los canales. Aquí hicimos rombitos para el autorrespirable, también hicimos todo el diseño paramétrico. Hacemos el diseño en CAD, muchos de los que son ingenieros mecánicos entenderán esto, y hacemos el mallado de la arquitectura, ¿no? Utilizamos para ello un software para hacer la dinámica computacional de fluidos que se llama ANSYS, y también para hacer el diseño mecánico, ¿no? Para ver los esfuerzos de flexión, compresión, etc. Entonces toda esa arquitectura la dividimos en pequeños elementos de volumen, y en cada uno de estos nodos, en cada uno de estos puntitos, se resuelve estas ecuaciones de flujo y energía para poder determinar cómo va a funcionar esa arquitectura. Entonces aquí están las condiciones de frontera que utilizamos. Probamos a distintos flujos de combustible, las distintas características de la simulación, y aquí ya comenzamos a poner las condiciones de frontera en ANSYS, en el software de dinámica computacional de fluidos. Después
de que obtengamos los resultados y vemos cómo funciona, cuál de las arquitecturas funciona mejor, pasamos a hacer un maquinado en acrílico para ver físicamente cómo podría funcionar la celda. Hacemos pruebas con agua con colorante para ver cómo es el flujo, y después de esas pruebas hacemos el maquinado por CNC, maquinado CNC. No sé si ustedes han visto esto, y ya obtenemos esta pieza que es el plato bipolar. Después, con los platos bipolares, pues vamos armando con las otras piezas la celda, ¿no? Aquí ya fueron los resultados de los últimos prototipos de plato bipolar de ánodo y cátodo. Y aquí vemos los resultados. Bueno, aquí les pongo la manera en que se hace la parte central de la celda, ¿no? Que es la membrana. Depositamos un catalizador de platino sobre el carbón con estas cargas, es decir, 0.5 miligramos de platino por centímetro cuadrado de área de electrodo, y con estas condiciones de temperatura y presión desarrollamos este sándwich que se conoce como el ensamble electrodo, membrana electrodo, en inglés le llaman MEA, que es el corazón de la celda, donde ocurren todas las reacciones y se genera la corriente. Bueno, regresando a los platos bipolares, estos son los resultados de ANSYS. Aquí podemos ver la velocidad que obtuvimos en esta arquitectura. Se ve un desarrollo homogéneo en el área del electrodo. Nos asegura que el electrodo siempre va a estar alimentado de combustible. Entonces aquí vemos el perfil de presión, cómo cayó la presión. Aquí evaluamos un plato con fondo plano o con fondo redondeado, y prácticamente no hay gran diferencia. Es a vaciar. En esta arquitectura favorecemos el desalojo de agua, mientras que en esta siempre hay estancamientos. Comparamos la simulación contra lo real, o sea, contra el hecho en acrílico, y vemos un perfil de velocidades y un régimen de flujo muy similar entre lo simulado y lo real. Esto es muy importante porque como estos materiales son caros, no puedes estar haciendo por prueba y error de manera empírica la construcción y ver cómo funciona, sino que tienes que comenzar a simular y a ver cómo va a funcionar antes de la construcción. Entonces, si se dieron cuenta, hubo todo un conjunto de pasos para llegar a que es la simulación en un material de acrílico, antes de poder construir algo como esto, ¿no? Que es ya el material final. Entonces, esto es lo que hacen los ingenieros mecánicos, es decir, tienen que diseñar el flujo, diseñar si esos materiales van a resistir la compresión, van a resistir la flexión, dónde poner los tornillos de la celda. Si los pones en las esquinas, a lo mejor se te fractura el material, etcétera, ¿no? Y bueno, ya son los resultados de la caracterización de esta celda. Aquí probamos la celda con flujo forzado y la celda con autorrespiración. Y bueno, pues vemos que con autorrespiración obtenemos una potencia de alrededor de 11 miliwatts, aquí le falta por centímetro cuadrado, 11 miliwatts por centímetro cuadrado, y cuando tú pones un ventiladorcito y forzas el aire, el flujo de aire, pues incrementa en gran medida la potencia que te otorga la celda. Y esto se da por la disponibilidad que se tiene de oxígeno, que se puede reducir, ¿no? Entonces, justamente aquí tenemos otra celda un poquito más grande, también desarrollada ahí en la unidad, y esta pues nos da hasta 200 miliwatts por centímetro cuadrado, que eso es para las celdas de alcohol está bien. Para las celdas de hidrógeno se está llegando a tener más o menos 1 watt por centímetro cuadrado, que es bastante, ¿no? Para el centímetro cuadrado de electrodo. Entonces,
En resumen de lo que se ha hecho aquí, pues en el ánodo una configuración cuadrada permite obtener perfiles de velocidad más homogéneos que cuando uno tiene un fondo redondeado en el canal. Curiosamente es contrario a lo que uno se imaginaría, ¿no? Que el fondo redondo pues fluye más fácil, pero no. Vimos que al tener elementos de contacto eléctrico en forma de rombo, es decir, orientados a 45 grados, se favoreció el desalojo del agua y con eso una mayor generación de potencia. Bueno, así como generamos esa celdita, nos pusimos también a jugar en la forma de crear el ensamble electrodo, membrana electrodo, y probamos tres, ¿no? Una es poner un catalizador comercial de platino rutenio directamente en la membrana, poner la mitad de la carga depositada en la membrana y la mitad depositada en el difusor, o utilizar un catalizador comercial de platino depositado en la membrana combinado con uno de platino rutenio en el difusor. Y también probamos un catalizador hecho en casa en las celdas que hemos desarrollado. Vimos como resultado que lo mejor es tener la potencia que nos dio esta evaluación de ensambles. Lo mejor fue tener un catalizador depositado en la membrana y parte del catalizador depositado en el difusor, es decir, tener dos zonas de depósito de catalizadores. Y esto determinamos que fue porque el catalizador que está depositado en la membrana funciona como un filtro catalítico que evita que se pase el catalizador de un lado a otro de la celda. También evaluamos con estos materiales, con el ensamble tipo 3, de igual forma el método de autorrespiración y de flujo forzado. Aquí volvimos a observar lo anterior, lo mismo que en los resultados anteriores. Con flujo forzado obtenemos mayores potencias con este tipo de ensamble, ¿no? Tanto a temperatura 25 grados Celsius como a 60 grados Celsius, ¿no? También vimos que a la hora que se incrementa la temperatura de la celda podemos obtener mayor potencia. Bueno, esto ya no tengo mucho tiempo, pero lo que les quería mencionar es que estas celdas de combustible se pueden también caracterizar como que fueran un sistema eléctrico, ¿no? O sea, el ánodo es un circuito donde tenemos un capacitor, una resistencia, la membrana es una resistencia y el cátodo también un capacitor con una resistencia. Y con base a este análisis del circuito, uno puede obtener estos parámetros como estos, ¿no? Los parámetros de cada elemento eléctrico, y entre ellos está esta resistencia, que es la resistencia a la transferencia de carga, que nos determina qué material o qué conformación de electrodo es la más eficaz. Entonces, igual, el que tenga menor resistencia a la transferencia es el más activo, y de los ensambles que vimos, el más activo fue el que tuvo dos capas catalíticas. Entonces, ya para concluir, las resistencias ómicas se ven afectadas por la configuración del ensamble. Es mejor utilizar ensambles multicapas y utilizar catalizadores de platino estaño. Se promueve una mejor actividad a través de la disminución de la resistencia a la transferencia de carga. Pudimos ver de los resultados de operación de la celda en flujo forzado y autorrespiración, sí hay una diferencia de potencia, pero no es una diferencia tan significativa. Entonces,
lo que nos da como conclusión que podamos operar estos dispositivos sin utilizar un sistema auxiliar. O sea, hay una disminución del 20%, pero es suficiente como para que operen bien las celdas. Pues antes que nada, quiero al final de cuentas agradecer a todas las personas. Es bien importante hacer notar que estos proyectos no los hace solo una persona, participan muchos estudiantes, se colabora inclusive con otras instituciones. Ya el científico ese que estaba solito en su laboratorio como Ciro Peraloca ya no existe, ¿no? Entonces es muy importante que ahora que están en la licenciatura aprendan la capacidad de trabajar en equipo, ¿no? Y agradecer a todos, ¿no? Entonces aquí agradezco a mis compañeros, colegas, a las instituciones que nos han financiado, ¿no? Que son CONACYT principalmente. Y bueno, pues abro el espacio para alguna pregunta, si la tienen. Si no me preguntan, yo les pregunto, ¿eh? En el micrófono, colega. Tenía una pregunta sobre lo de las celdas. En esta cuestión usted está diciendo que viene siendo como de ese tamaño más o menos cada celda, ¿no? Así, de ese tamaño. Quería saber qué pasaría si al momento de que esas celdas se llegaran a expandir a un tamaño aún mucho más grande. O sea, que no se queden en el tamaño de chiquito como lo estamos manejando, sino que se expandan, sean en dimensiones más grandes. ¿Qué pasaría se incrementaría el flujo que se necesitaría que se introduzca de oxígeno, o las celdas tendrían otra medida? ¿O qué pasaría con los electrodos mismos, que se necesitaría un alcance más, o darían más un proceso más grande de energía que lanzaría? Sí, las celdas de combustible que presento son prototipos chiquitos en el laboratorio, ¿no? Pero no sé si vieron unas fotos que habían prototipos que generan 75 kilowatts. Entonces, hay prototipos que llegan hasta el megawatt, ¿no? Obviamente, para producir esas cantidades, entre más grande sea el prototipo, necesitas un mayor flujo de hidrógeno o de combustible, pero principalmente para esos prototipos grandes se utiliza hidrógeno. Lo importante que hay que hacer notar es que si tú requieres una mayor potencia, lo que tienes que hacer es sumar celdas a la pila de combustible, ¿no? Si quieres aumentar el voltaje, así como cuando en tu radio o en tu dispositivo o en la lámpara necesitas 3 volts, pones 3 pilas AA, ¿no? Entonces, igual, para sumar el voltaje aquí, tú tienes que poner más celdas. Cada celda te da 1.2 volts, ¿no? Y si tú quieres incrementar la corriente, tienes que incrementar el área del electrodo. Entonces, si se daban cuenta, los dispositivos de 75 kilowatts ya eran como de 30 por 30 centímetros el electrodo, ¿no? Es bien importante notar que las celdas de combustible, el único subproducto que tienen, ¿no? Bueno, los únicos subproductos que tienen son agua y calor. Entonces eso les permite estar en el lugar donde se demanda la potencia, y es decir, te puedes ahorrar líneas de transmisión y pueden crecer, son modulares, pueden crecer a la necesidad que requiera las personas. Bueno, tú conociste a Masha, ¿no? Con nosotros
trabajó una doctora holandesa y ella se regresó a su país, a Holanda, a trabajar a una compañía que se llama Netstack. Es una compañía tan importante como Ballard. Ballard es el líder mundial en celdas de combustible, y luego le sigue Netstack. Y ella nos estaba comentando de uno de los proyectos que le vendieron creo que al Medio Oriente, donde justamente era una pila de 1 kilowatt, ¿no? Entonces, realmente construyen la pila a las necesidades del cliente, ¿no? Nada más le tienen que ir sumando electrodos o celdas.